Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que, para ser sinceros, ha generado bastante revuelo. Vamos a hablar de la familia Sabancı y su supuesta incomodidad ante una pregunta que involucraba a Kerem Bürsin y a Hande Erçel, por supuesto, en medio de todo esto. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de estas celebridades y están ansiosos por saber los detalles, así que agárrense bien porque vamos a desgranar toda esta historia. Pero antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si les gusta lo que ven, un like siempre es muy apreciado. Comencemos. Seguro que muchos de ustedes recuerdan la época en que Hande Erçel y Kerem Bürsin eran la pareja de moda. Su química en pantalla y fuera de ella era innegable, y se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público, especialmente tras su éxito en la serie Sen Kalkam. Sus seguidores, conocidos como Hanke, vivían cada momento de su relación con gran entusiasmo, y las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y especulaciones sobre su futuro juntos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas no siempre duran para siempre, y su separación, anunciada de forma bastante discreta, dejó a muchos con un nudo en la garganta. A pesar de la ruptura, el nombre de Kerem Bürsin sigue muy ligado al de Hande Erçel en la mente de muchos fans. Y es precisamente esta conexión la que parece haber causado un pequeño, o quizás no tan pequeño, malestar en la influyente familia Sabancı. La familia Sabancı, para quienes no estén familiarizados, es una de las familias más ricas y poderosas de Turquía, con un enorme legado en negocios e industria. Tienen una presencia muy fuerte en la vida social y económica del país, y como era de esperar, están acostumbrados a un cierto nivel de discreción y control sobre su imagen pública. Ahora, ¿cómo entra Kerem Bürsin en todo esto? La historia que ha circulado, y que ha alimentado este supuesto incidente, gira en torno a una pregunta que se le hizo a algún miembro de la familia Sabancı, y que involucraba directamente al actor. Los detalles exactos de la pregunta y quién la formuló pueden variar según la fuente, pero la esencia es la misma. Se preguntó sobre la relación de Kerem Bürsin con Hande Erçel, o quizás sobre el actor en sí mismo en el contexto de la vida de Hande. Y parece ser que esta pregunta, al ser formulada en un entorno o momento que la familia consideró inapropiado, generó un ambiente de incomodidad. Imaginemos la escena: un evento social, una cena de gala, una reunión familiar importante donde se espera un cierto decoro y formalidad. De repente alguien, quizás un periodista curioso, un invitado bien intencionado pero un poco despistado, o incluso un miembro de la prensa social más desinhibido, lanza una pregunta directa sobre Kerem Bürsin y su pasado con Hande Erçel. Para una familia tan prominente como los Sabancı, cuyo prestigio y reputación son de suma importancia, cualquier mención que pueda considerarse trivial, o que reviva un asunto personal que ya está superado, puede ser vista como una intromisión. La incomodidad no necesariamente se manifiesta con gritos o escenas dramáticas. A menudo en estos círculos la incomodidad se traduce en miradas de desaprobación, silencios tensos, respuestas cortantes o evasivas, y un cambio rápido de tema. Es posible que la persona que respondió, quizás el propio Demet Sabancı, quien es una figura muy activa y conocida, o algún otro miembro de la familia con un rol más público, haya sentido la necesidad de poner fin a la conversación de inmediato. El objetivo sería proteger su propia privacidad y la de Hande, que a pesar de ser una figura pública, también merece tener su vida privada respetada, especialmente si la familia Sabancı tiene un vínculo cercano con ella, quizás a través de amistades o relaciones familiares. Es importante recalcar que la familia Sabancı, si bien es conocida por su poder y riqueza, también ha sido vinculada a Hande Erçel en el pasado. Hande tiene una relación cercana con algunos miembros de esta influyente familia, lo que hace que cualquier pregunta sobre su vida personal, y más aún si involucra a exparejas, sea particularmente delicada. Se rumorea que hay un vínculo de aprecio y quizás, hasta de protección hacia Hande por parte de la familia. Por lo tanto, una pregunta que pareciera ser una forma de seguir hurgando en un pasado que ya no es relevante, o que pudiera generar algún tipo de controversia, sería natural que les molestara. Pensemos en la dinámica. Si Hande Erçel es vista como una especie de protegida, o alguien a quien la familia Sabancı aprecia, y alguien se acerca a ellos preguntando insistentemente sobre su exnovio Kerem Bürsin, la reacción podría ser defensiva. No se trata tanto de tener algo en contra de Kerem Bürsin en sí,
sino de proteger a Ande de preguntas que podrían reabrir viejas heridas, o simplemente ser innecesariamente invasivas. La familia, con su influencia, tiene la capacidad y probablemente el deseo de intervenir para salvaguardar la imagen y el bienestar de las personas que les importan. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de cualquier noticia jugosa, no tardaron en captar este supuesto incidente. Las noticias se difundieron rápidamente con titulares sensacionalistas que intentaban exagerar la situación para atraer la atención. Palabras como incómodo, molestia, regaño y silencio incómodo se convirtieron en el pan de cada día en las redes sociales y en los portales de noticias. Esto, a su vez, alimentó aún más el debate entre los fanáticos y el público en general. Es interesante analizar las diferentes perspectivas. Por un lado están los fans de Hanke que, a pesar de la separación, todavía guardan esperanzas de una reconciliación, o al menos desean que ambos artistas mantengan una buena relación. Para ellos, cualquier mención de Kerem en relación con Ande podría ser vista como algo natural. Sin embargo, desde la perspectiva de la familia Sabancı, y probablemente también desde la de Hande Erçel, la prioridad es seguir adelante, construir nuevos capítulos en sus vidas y carreras, y dejar atrás lo que ya no forma parte de su presente. La pregunta clave aquí es si la familia Sabancı realmente se incomodó, y por qué. Si tomamos en cuenta la naturaleza de las familias influyentes y su deseo de mantener un cierto orden y discreción, es muy plausible que una pregunta sobre un exnovio de Ande, especialmente si fue formulada en un contexto público o inapropiado, haya causado un momento de tensión. No se trata de un drama hollywoodense, sino más bien de una sutil pero efectiva forma de indicar que ese tema está fuera de los límites. Podríamos especular sobre el tipo de pregunta. Fue algo como: señora Sabancı, ¿qué opina usted de Kerem Bürsin, el ex de Ande? Se siguen hablando, o quizás algo más directo relacionado con los negocios o la industria del entretenimiento, pero siempre girando en torno a la relación pasada. Sea cual sea la formulación exacta, el resultado parece haber sido el mismo, una reacción de incomodidad que buscaba cerrar esa línea de conversación. Es importante recordar que la vida de las celebridades, por muy públicas que sean, también tiene sus límites. Y cuando hablamos de familias con tanto peso social y económico, esos límites pueden ser aún más definidos y respetados, al menos por quienes buscan mantener una buena relación con ellas. La familia Sabancı, al tener una relación cercana con Ande, podría sentirse en la obligación de protegerla de cualquier incomodidad o especulación innecesaria sobre su vida personal, especialmente si esa vida personal ya ha sido expuesta públicamente en gran medida. En este sentido, la supuesta incomodidad de la familia Sabancı ante una pregunta sobre Kerem Bürsin podría interpretarse como un gesto de lealtad y protección hacia Hande Erçel. Es una forma de decir: este es un asunto del pasado de Ande y aunque nosotros la apreciamos, no somos nosotros quienes debemos hablar de ello, o quizás, simplemente, no es un tema que nos corresponda abordar en este momento o lugar. Los medios de comunicación, por su parte, buscan crear contenido. Y la figura de Hande Erçel, así como su pasado con Kerem Bürsin, sigue siendo un tema de gran interés para el público. Por lo tanto, cualquier indicio, por mínimo que sea, de una reacción o una historia que pueda generar un titular, será explotado. Es un juego constante entre la necesidad de privacidad de las celebridades y el apetito de información del público. Sin embargo, también es crucial ser cautelosos con la información que circula. En el mundo del entretenimiento, los rumores y las interpretaciones pueden distorsionar la realidad. Lo que para unos es una clara señal de incomodidad, para otros podría ser simplemente una respuesta diplomática o un intento de mantener la conversación en un terreno más cómodo. La verdad absoluta, en estos casos, a menudo permanece oculta entre las líneas y las miradas. Pero si nos basamos en los reportes y la reacción de la prensa, la intención de la pregunta, y la forma en que fue recibida por la familia Sabancı, parece haber sido lo suficientemente clara como para generar esta controversia. Y como siempre, el público se queda con la intriga, especulando sobre los verdaderos sentimientos y las relaciones detrás de escena. En resumen, la historia se centra en un presunto incidente en el que la familia Sabancı, conocida por su poder e influencia en Turquía y por tener un vínculo cercano con la actriz Hande Erçel, se habría sentido incómoda ante una pregunta que involucraba al exnovio de Hande, Kerem Bürsin. Esta reacción, aunque sutil, habría sido captada por los medios y comentada ampliamente, alimentando el debate sobre la vida privada de las celebridades y las dinámicas familiares en el mundo del espectáculo. Así que, queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis de este intrigante suceso.
Hemos explorado la posible incomodidad de la familia Sabancı ante preguntas sobre Kerem Bürsin en relación con Hande Erçel y las diferentes perspectivas que rodean esta historia. Es un recordatorio de que incluso para las figuras más públicas, la vida privada es un tesoro que a menudo se intenta proteger, especialmente cuando hay familias influyentes involucradas. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la familia Sabancı reaccionó de forma justificada? ¿Les parece que la prensa exagera? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y han disfrutado de la conversación, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas más historias fascinantes del mundo del espectáculo turco y más allá esperando por ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.